Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a empezar a ver el tema de narrativa latinoamericana. ¿De acuerdo? Es enfocado hacia el cuento. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a recordar qué es el cuento. El cuento, como sabemos, es una narración generalmente breve en la que vamos a contar o narrar hechos no necesariamente reales, ¿de acuerdo? Sí pueden ser, pero no necesariamente. Posee ciertos elementos básicos que son la trama, que es el argumento, es decir, de qué trata toda la historia. ¿Cuál es su estructura? Tenemos un inicio en el que vamos a presentar a los personajes, vamos a presentar, a contextualizar al lector con el ambiente. Y en el nudo vamos a ir viendo cómo se van a ir complicando los sucesos, las situaciones, hasta llegar a un momento en el culmen, en el que hay ese clímax del problema. ¿De acuerdo? Los personajes ya buscan cómo resolver esa cuestión. ¿Qué se va a ver finalmente en el desenlace? El desenlace, que no necesariamente tiene que ser concreto, puede ser abierto, es decir, que no sabemos realmente cómo acabó, sino que nos dejan a nosotros como lectores el definir o el idear, ¿no? Imaginar cómo pudo ser. La trama puede seguir una secuencia lineal, es decir, que se respete esa estructura, un inicio, un nudo, un desenlace, o bien no lineal, es decir, podemos dar saltos en el tiempo. Empecemos con el final y después nos van a ir contando cómo fue que se llegó a ese desenlace. Tenemos el ambiente, que es el entorno que va a rodear a los personajes en la narración, que puede ser físico, que es el que generalmente asimilamos, que es la parte visible, ¿no? Una casa, una playa, un barco, etcétera. El ámbito social, que es el contexto que se percibe, ¿de acuerdo? Puede ser en cuanto a las relaciones que hay entre los personajes que se van formando, el entorno familiar, el entorno económico, religioso, etcétera. En el punto de vista psicológico, el ambiente es prácticamente la sensación que intenta causar en el lector el cuento, ¿no? En la narración. Si es un cuento de terror, que es la sensación que intenta plasmar, si es de amor, nos puede causar, no sé, felicidad, tristeza, etc. Los personajes, que son quienes desarrollan la historia, ¿no? Quienes van llevando a cabo las acciones. Y de acuerdo a su orden de importancia, pueden ser principales, que es prácticamente sobre el que recae todas las acciones, quien va dirigiendo todo y sin el cual la historia no tendría ese desarrollo. Los secundarios, que acompañan a los principales o que sus acciones eh, van directamente para el principal, ¿de acuerdo? Interfieren en eso y o afectan. Y los ambientales, que prácticamente son como que para contextualizar el cuento. Y generalmente solo aparecen una vez o tienen una acción concreta y no tienen mucha aparición prácticamente, solamente a veces se menciona. En los tipos de narrador, que es prácticamente quien nos va a ir contando la historia, puede ser desde la perspectiva de un personaje o el protagonista, que va a utilizar la primera persona, es decir, el yo. Voy a narrar desde mi perspectiva lo que estoy viviendo. Obviamente no puedo saber qué está haciendo el otro personaje, solamente en lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, aquí me senté ya agotado en la puerta de aquella casa, esperé el momento en que ella saliera. Es el personaje. El omnisciente es quien va a saber todo. Conoce todas las acciones de los personajes, conoce incluso sus sentimientos, lo que piensan, etc. Y se narra en tercera persona. Aquí tenemos el ejemplo, dice, él se sentó ya agotado en la puerta de aquella casa. ¿De acuerdo? El segunda persona, su nombre lo dice, va a utilizar el pronombre tú, ¿de acuerdo? Te sientas ya agotado en la puerta de aquella casa. O ustedes se sientan, ¿de acuerdo? Se sientan, ¿de acuerdo? Pero es como una serie de indicaciones. Te sientas en la banqueta, te pones los audífonos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es esa parte. No es un narrador muy utilizado, pero que sí existen cuentistas que han utilizado esto. Y el narrador testigo, que podría parecerse mucho al omnisciente porque utiliza también la tercera persona,
pero a diferencia de el testigo no sabe realmente todo, solamente un observador. Él sabe lo que ve y no puede definir realmente si un personaje está triste o está feliz porque solamente es lo que él puede suponer. Puedo suponer que está triste, pero realmente no lo sé, porque solamente estoy atestiguando. Por ejemplo, aquí él se sentó en la puerta de aquella casa. Si te das cuenta, ahí se omitió el ya agotado porque realmente solamente está atestiguando las acciones. Ahora muy bien, ¿por qué el término latinoamericano? Bien, vamos a decirle cuento latinoamericano a aquellos cuyos autores sean, cuya nacionalidad sea de algún país que tiene como natural un idioma proveniente del latín, ¿de acuerdo? En América, obviamente. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser el español, el portugués, el francés, que son los que están aquí en la zona del continente americano, ¿de acuerdo? Que son las lenguas romances, que pues por cuestiones de conquistas, etcétera, pues llegaron hasta nuestra zona. Por eso se le dice latinoamericano, porque provienen de esta lengua, que es el latín. Tenemos autores muy famosos en esta zona como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Octavio Paz, Augusto Monterroso, Mario Benedetti, entre otros también. Muy bien, ¿cuáles son las características generales? Si bien el cuento tiene ciertos elementos, ¿qué es lo que va a notarse mucho en los latinoamericanos? Vamos a verlo mucho en los personajes que se utilizan. Vamos a ver cómo hay esa variedad en cuanto a cultural, de acuerdo social, cultural. Vamos a ver personajes de característicos de las zonas, por ejemplo, personajes característicos de México, de Ecuador, etcétera. Y vamos a ver que también se va a manifestar muchísimo en la variación del lenguaje que va a haber, porque como son varias regiones, pues obviamente el español que se habla en México puede variar muchísimo con el español de Ecuador, con el español de Nicaragua. Y se va a observar mucho esas variaciones dialectales, que es de la región, y las variaciones sociales y culturales de grupos de diferentes zonas. Por ejemplo, puede ser quizá un grupo de personas que viven en el campo a un grupo de personas que viven en la ciudad. Quizá su forma de hablar va a ser diferente, van a cortar palabras quizá. Eh, Vas a notar en los cuentos que leas que sí hay muchísima diferencia en cuanto a eso. Y es parte de la riqueza cultural que los cuentos latinoamericanos rescatan. Y como tal, el objetivo final va a ser un comentario, es un texto expositivo, porque voy a dar a conocer partes del cuento y voy a argumentar el por qué estoy dando mi opinión. El comentario no se trata de decir me gustó o no me gustó, es solamente. Pero se trata de dar una serie de valoraciones sobre el texto original, de los elementos. ¿Cuáles sean los elementos? Pues de los personajes, cómo se desarrollan los personajes, sus características físicas, sociales, culturales, ¿de acuerdo? El ambiente también. Voy a tener también ahí aspectos de la trama, si es lineal, si no es lineal, si se entiende, si no, qué le sugerirías, por qué no te gustó o cómo es el lenguaje que se utiliza. Esa parte van a comentar, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es de manera general en cuanto al cuento latinoamericano. Pero recuerda que entonces estamos viendo aquí que los cuentos son aquellos que provienen de lenguas romances, como es el español, que generalmente es el que abarca en toda Latinoamérica. Nos vamos a encontrar Brasil, por ejemplo, con portugués, pero la mayoría habla el español. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Eso te va a ayudar para poder desarrollar tus actividades.